Bien, ahora sí vamos a comenzar. Les pedimos por favor a las personas que nos acompañan de manera presencial silenciar sus teléfonos celulares. Bien, buenos días. Para quienes no tengo la oportunidad de conocer, me presento. Soy Carlota Fritsch, directora de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y tengo, la verdad, el gran gusto de poder darles hoy día la bienvenida a este segundo encuentro del Club Entre Códigos. Permiso, me voy a sacar la mascarilla porque es muy difícil hablar. Sí, estoy muy contenta de poder darles la bienvenida a este segundo encuentro del año del Club Entre Códigos, en el cual desde hace ya varios años somos partner con el Diario Financiero, con el estudio de Recabarren y Asociados, también el estudio García Nadal, y es muy gratificante para nosotros volver a tener un encuentro de manera híbrida, ¿cierto? Hoy día con la posibilidad de reunirnos de manera presencial. Así es que muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros panelistas que ya van a ser presentados por Paula. Muchas gracias a los profesores que hoy día nos acompañan, a nuestra comunidad de egresados, a los profesionales y a todos quienes siempre están muy cercanos a las actividades del club. Así es que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero dejar en primer lugar con ustedes a Álvaro Pérez, quien en representación de Recabarren y Asociados quiere brindarles unas palabras. Muchas gracias, Carlota. Mi nombre es Álvaro Pérez, socio de Recabarren Asociados. Le agradezco hoy día la presencia de todos ustedes en esta sala. Un agrado y un privilegio continuar con este segundo encuentro entre códigos 2022, iniciativa que como Recabarren y Asociados hemos desarrollado ya hace varios años en conjunto con el área de formación ejecutiva del Diario Financiero y la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Saludamos a toda la audiencia el día de hoy, que está presencial y de manera online, y agradecer de manera especial a nuestros panelistas, don Alberto Cuevas, socio de KMG, Carolina Fuensalida, socia y fundadora de Estudio Jurídico Fuensalida del Valle, Bernardo Fonten, economista y constituyente del Distrito 11, y además, por supuesto, a mi querida socia Soledad Recabarren. El encuentro de hoy, titulado Reactivación, Desarrollo, Modernización Tributaria, tiene lugar en un contexto de nuestro país que nos convoca a tomar decisiones de manera urgente. Decisiones que serán clave para el destino de nuestro país en el mediano y largo plazo. El contexto sociopolítico y económico hoy día es sumamente complejo. A nivel local, estamos con una convención constitucional que entregó recién al presidente de la República un borrador de Carta Magna y que nuestro país deberá aprobar o rechazar a principios de septiembre. Simultáneamente, en medio de una economía bastante álgida, con inflación de 2 dígitos, una eventual recesión mundial que nos va a impactar o a fines de este año o el próximo, el Ejecutivo manda al Congreso una reforma tributaria, cuyo propósito es conseguir el financiamiento de importantes reformas y demandas sociales. Son reformas esperadas y esperables, y que Chile sin duda necesita para poder corregir desigualdades, inequidades, y para lograr una mayor integración de sus habitantes. Es este contexto, pues, que nos marca la discusión de hoy día. Todas son personas muy respetadas en sus ámbitos y tienen una clara visión política, jurídica y económica de cómo le puede ir a Chile en este periodo. Bueno, desde el punto de vista personal, en mi formación profesional, siempre me he dedicado a trabajar en impuestos y después de haber revisado los grandes lineamientos de esta reforma tributaria, cuesta entender qué es lo que realmente busca. No está en línea con la situación económica actual del país, que necesita imperiosamente generar trabajo, actividad económica, certeza jurídica y recaudación. No obstante eso, busca descomponer, desintegrar nuestros sistemas con cambios radicales que van a generar mucha inseguridad jurídica y que muchas veces no genera incentivos a la inversión, ni tampoco, por ejemplo, a los que los pequeños contribuyentes sigan formalizando su actividad en miras a generar mayores boletas, mayores facturas, y que tampoco, de alguna manera, busca atacar el fondo económico de las reorganizaciones, ni el fondo económico con cargo al cual el Servicio de Impuestos Internos debiese generar su actividad fiscalizadora. Seguimos estancados en formalismos, en estereotipos de que todos los empresarios no pagan impuestos y no nos hacemos cargo del problema de fondo, cuál es tratar de crecer al país. Qué importante tener hoy día a Carola Fuensalida, a Alberto Cuevas en sus roles de ex asesores o coordinadores de políticas públicas en materia de impuestos, a Bernardo Fonten en su rol muy destacado como miembro de la Convención Constitucional y a mi querida socia Soledad Recabarren, quien en su visión y experiencia contribuye
a la conversación técnica tributaria y a la docencia en nuestro país. Esto es lo que nos convoca hoy, pensar de manera responsable en un mejor futuro, para que Chile, desde una perspectiva tributaria moderna, propenda al desarrollo económico y permita una reactivación empresarial. Como Recabarren Asociados, estamos muy orgullosos de ser parte de estos encuentros. Agradecemos la oportunidad de participar en esta interesante discusión con el Diario Financiero, especialmente a su editora jefe y moderadora del día de hoy, Paula Vargas, a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y al Estudio García Nadal, quien se sumió como colaborador este año 2022. Así que muchas gracias y esperemos que sea una grata conversación. Muchas gracias, Álvaro, por esta introducción. A continuación también quiere saludarlos y brindarles unas palabras de bienvenida Esteban García en nombre del Estudio García Nadal. Muy buenos días a todos los presentes y también a los que están conectados a este segundo encuentro del programa Entre Códigos. Primero quiero agradecer a Diario Financiero, a la Facultad de Derecho de la Universidad de la Adolfo Ibáñez por la organización y también al estudio de Recabarren y Asociados. Como García Nadal y compañía estamos muy honrados de ser uno de los colaboradores en esta comunidad y en este segundo encuentro de este año 2022. Nos parece que este tema de la reforma tributaria es de la mayor importancia y tiene puede causar una cantidad de consecuencias, como estábamos conversando hace unos minutos atrás con los panelistas, que es muy importante poder analizar con detalle, poder estudiar esta reforma que ha presentado el gobierno, poder ver las consecuencias que va a tener en la economía, en la inversión, especialmente en la coyuntura actual por la que está atravesando nuestro país y por la difícil situación económica, tanto nacional como internacional. Nos parece, como decía Álvaro, que tenemos un panel de lujo con Carola, con Bernardo, con Soledad y con Alberto. Esperamos atentamente todos los comentarios, las opiniones especializadas de ustedes para poder entender de mejor forma esta reforma. Solamente agregar que como siempre que hay una discusión tributaria, el país en definitiva entra en una situación de gran incertidumbre, como decía Álvaro. Creo que esto debemos tomarlo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Nosotros como García Nadal y compañía estamos particularmente preocupados. Este es un momento que hay que tomar con mucha responsabilidad como país y sentimos que como abogados tenemos una misión y una labor también que cumplir con nuestros clientes. Me comentaba un amigo respecto a un refrán inglés, que en la vida no hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos. Yo espero que solo sea la muerte la que siga siendo algo seguro en la vida. Lo dejo para la conversación de los expertos, de los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Bueno, gracias también a Álvaro, Carlota, por estas palabras de bienvenida. Bueno, yo soy Paula Vargas, en nombre del Diario Financiero también doy también la bienvenida a este segundo encuentro entre códigos del año, en nuestra modalidad inédita, semipresencial, post-pandemia. Así que también muy contentos por la convocatoria, por todos los que han venido presencialmente y todos los que casi 200 conectados que vi al comienzo, no sé si estamos en eso aproximadamente. 233 y sumando, y básicamente eso nos dice del interés que hay acerca de este tema en particular. Nosotros lo denominamos reactivación, desarrollo y modernización tributaria. Nos quedamos un poquito corto con la modernización, tal vez bastante más que eso. Bueno, no sabíamos de la profundidad de lo que nos presentó el proyecto del gobierno la semana pasada, y justamente eso es lo que abordaremos muy oportunamente. Yo creo que este es uno de los primeros encuentros en el que vamos a por lo menos delinear o hacer un repaso, una revisión de de la profundidad de lo que de esta propuesta. Bueno, esta propuesta es un ambicioso proyecto, como muchos de ustedes ya lo han podido haber revisado, mirado, leído y analizado. Ustedes son los expertos en estos temas. Y bueno, todo esto, tal como le decía Álvaro, un ambiente efervescente, no solamente a nivel económico, sino a nivel político, a puertas de un plebiscito, lo cual también nos dice que no va a ser una tramitación ni fácil ni rápida. Y en ese contexto vamos a analizar con nuestros 4 panelistas antecedentes, conceptos claves, los antecedentes, cómo llega esta reforma a presentarse, cómo han sido las otras reformas,
Y por supuesto conversar acerca de la profundidad de los cambios que propone este nuevo proyecto de ley, las dudas y los aciertos que también podrá tener. Eso lo conversaremos también hacia el final del panel. Bueno, como ya lo había también anticipado Álvaro, tenemos un panel excepcional hoy en día, está compuesto por Soledad Recabarren, socia de Recabarren y Asociados, también una impulsora de esta iniciativa de encuentros de entre códigos. También está Carolina Fuenzalía, quien también del diario la conocemos muchísimo, ustedes también. Ella no solamente participa y fue asesora de políticas públicas en gobiernos anteriores, particularmente del presidente Sebastián Piñera. Ella es socia del estudio Fuenzalía del Valle. También con nosotros Alberto Cuevas, también experto, también ha participado en políticas públicas, en el desarrollo de políticas públicas, socio de KPMG. Muy bienvenido. Y también, por supuesto, Bernardo Fontena, quien también ha sido parte del debate constitucional, siendo integrante de la convención y, por supuesto, muy activo también en el debate económico. Y, por supuesto, a todos muy bienvenidos. Vamos a partir, antes de partir un poquito, de contarles la modalidad de este encuentro. Cada uno de los panelistas va a contar con unos 10 a 15 minutos para exponer un poco desde sus distintas perspectivas una aproximación hacia esta reforma y, bueno, y un poco y cómo viene, con qué contexto y con qué antecedentes se presenta. Eso por un lado. Luego, hacia el final, va a venir una ronda de preguntas donde todos ustedes pueden participar, eventualmente pidiendo la palabra a los que están presencial, y los que están desde la virtualidad. Vamos a tener un hashtag que se llama Club Entre Códigos en todas nuestras redes sociales, desde las cuales ustedes también desde sus casas podrán hacer las preguntas. Bueno, ustedes vinieron a escucharlos a ellos, así que yo no voy a seguir hablando más. Alberto va a ser nuestro primer presentador, así que tienes tu micrófono, adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Por distintas razones nos hemos topado en la vida y nos volvemos a topar, así que muy grato verlos de nuevo. Son 10-15 minutos. Voy a moverme un poco porque tengo un poco de frío, y espero que no complicar la filmación. ¿Sí? ¿Acá? ¿Tiene que estar acá? Ya. Me voy a mover acá y lo voy a mantener apagado porque está funcionando ¿cierto? ¿Cómo titular mis 15 minutos o 10 minutos? No sé, ustedes me avisan. Y venía pensando en la mañana respecto de eso y quisiera usar una metáfora, por decirlo de alguna manera, o una comparación, dependiendo de la escuela literaria a la que ustedes pertenezcan. Esta película ya la vi, así se va a llamar mi exposición. Y voy a hablarles de la forma. De la forma que es tan importante, ¿cierto? Todos sabemos que el derecho nace en Roma de alguna manera con las formas, y las formas no están vacías de contenido, es decir, las formas sin el fondo no se entienden, ¿cierto? De alguna manera, las formas lo que han hecho en la historia del derecho es resguardar la certeza jurídica, ¿cierto? Uno de los dos, tal vez, pilares más importantes del Estado de Derecho, junto con la defensa de la soberanía, ¿cierto? El Estado democrático de derecho hoy día y siempre ha tenido como pilar esencial la certeza jurídica. Entonces, ¿y por qué esta película ya la vi? Porque hace bastante tiempo vengo sosteniendo que no estamos frente a una reforma en particular, o a un proyecto de reforma en particular, sino que estamos más bien metidos en un proceso de reforma tributaria que empezó hace más de 10 años y que todavía no termina, ¿sí? Entonces, es distinto mirarlo así que mirar los hitos de ese proceso. Para poner un hito de inicio en ese proceso, me gustaría remontarme a la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción del año 2010. Con la Carola nos conocimos más o menos en esa época, nos habíamos conocido un poquito antes, pero ahí de alguna manera empezamos a estar vinculados por razones laborales. Y claro, si ustedes se acuerdan de ese proyecto, claro, fue un proyecto excepcional, había un terremoto que financiar, enorme destrucción de infraestructura, pérdida de vidas, una catástrofe humanitaria muy importante en el país. Y bueno, el sistema tributario, dentro de todo lo que hizo, ¿cierto?, el Estado, la sociedad en general para reaccionar frente a eso, tuvo su reacción. Y el gobierno del presidente Piñera, sin haberlo tenido en su programa de gobierno, tuvo que impulsar, a lo menos, bueno, no fue solo una ley, pero a lo menos una primera gran ley
cuya finalidad era recabar fondos, ¿cierto?, para financiar parte de esta reconstrucción. Y si ustedes se acuerdan, ese proyecto hizo cosas bien importantes, si se quiere, relevantes desde el punto de vista de lo que era el sistema tributario en ese momento, lo que no significa que el debate tributario ya no estaba de alguna manera rondando ciertos círculos, pero ese proyecto empieza, a lo menos de manera muy importante, este proceso que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y hace cosas bien estructurales. Primero, hay un alza del impuesto de primera categoría, alza que en principio era transitoria, ¿cierto? Un senador de gobierno en esa época, cuando me tocó conversar con él brevemente respecto de esto, y lo primero que dijo, bueno, esto de transitorio en las alzas de impuestos nunca ha sido transitorio, ¿cierto? Y la verdad es que el tiempo le dio la razón, pero el espíritu era una alza transitoria para recabar recursos para una situación excepcional. También se modificó el royalty, ¿se acuerdan? El royalty de la minería. Y con un mecanismo que se hacía cargo de la realidad de ese impuesto. ¿Cierto? Primero, con un alza de tasas, pero que era un alza de tasas que tenía que hacerse cargo de la realidad de los contratos de invariabilidad que estaban vigentes y que por lo tanto ofrecía una extensión de esa invariabilidad a cambio de que las compañías voluntariamente se acogieran a esa alza de tasas. Esos son dos de los elementos más importantes, pero esos proyectos tuvieron muchas otras cosas más, como por ejemplo modificaciones o perfeccionamiento de las normas sobre donaciones, ¿cierto?, para este tipo de situaciones, de catástrofe y otras cosas más. Importante proyecto. Pero el debate no se cerró ahí, ¿cierto? Y al poco tiempo el presidente Piñera se vio en la necesidad también de presentar un proyecto, pero ahora ya de reforma tributaria. Tampoco estaba en su programa de gobierno. Y yo creo que tanto ese primer proyecto, que era por una situación excepcional, como el segundo, el proyecto de reforma tributaria del presidente Piñera, buscaban de alguna manera cerrar el debate. Es decir, vamos a hacer estos cambios, son cambios importantes, y con esto vamos a tratar de cerrar el debate tributario para que el sistema vuelva a tener estabilidad y vuelva a tener certeza jurídica, ¿sí? Bueno, también un proyecto muy importante. El alza transitoria del impuesto de primera categoría se tornó definitiva, permanente, y se incorporaron una serie de modificaciones. Ustedes se acordarán también, por ejemplo, que cosas bien novedosas como las nuevas normas sobre precios de transferencia se incorporaron en esa reforma, un paso muy importante para elevar el estándar normativo, ciertos estándares más bien OECD, había legislación anterior, pero bueno, y muchas otras cosas más en ese proyecto, un proyecto muy importante que buscaba recaudar. Ahí ya en ese segundo proyecto había un objetivo de recaudación un poco distinto al anterior, estaba el tema también de financiamiento de ciertas medidas en materia de reforma educacional que se estaba emprendiendo en ese momento y otras cosas más importantes, ciertos temas de vivienda, etc. ¿Logró cerrar el debate ese proyecto? No. Llega el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿y qué ocurre? Bueno, ella ya tenía en su programa de gobierno una reforma tributaria ambiciosa, ustedes la conocen, la reforma del año 2014, estructural o no, también importante. Cambio el sistema de tributación a la renta, se pasaba desde el sistema que venía desde el año más o menos 84, ¿cierto?, a un sistema distinto, el famoso atribuido, ¿cierto? Y un montón de otras cosas más, la norma general antiilusión, un proyecto muy grande, 200 y tantas páginas, que de nuevo generó un debate muy importante. Ahí nos conocimos con Bernardo también, nos fuimos conociendo en este camino, con la Sole también nos conocíamos de antes, ¿cierto? Pero lo mismo, es decir, ese proyecto buscaba, lo decía el mensaje, hacer una reforma importante y generar estabilidad, cumplir con sus objetivos de recaudación, etc. Y bueno, ¿lo logró? No. Vamos, 3 leyes importantes ya en pocos años. Y ese proyecto no solo no logró cerrar el debate, sino que en el año 2016, otro proyecto importante, casi del mismo tamaño, algunos lo llamaban simplificación, otros reforma a la reforma, un eslogan que inventó uno de los panelistas y que fue muy efectivo, y también con cambios muy, muy importantes, ¿sí? Se crean a partir de todos estos movimientos, ¿cierto?, los acuerdos políticos, el famoso sistema semi-integrado que está vigente hasta el día de hoy, con todos los efectos que ustedes conocen, ¿sí? Complejas y extensas normas de transición, varios regímenes, etc.
¿Logró ese proyecto cerrar el debate? No, nuevamente no. Segundo gobierno del presidente Piñera, proyecto de modernización tributaria, otra gran reforma que de alguna manera buscaba reintegrar el sistema tributario completamente y una serie de medidas muy importantes, también un proyecto muy extenso, muy largo, que también buscaba de alguna manera cumplir una serie de objetivos, ¿cierto? El combate a la evasión y la elusión, una cosa que ha sido más o menos transversal a partir del año 2014, pero antes también había habido como los precios de transferencia, otras cosas, la ley de lucha contra la evasión, que es algo más antiguo. Y ese proyecto fue también ambicioso, buscaba recaudar, buscaba hacer una serie de cosas. ¿Logró cerrar el debate? No. Prácticamente un año más, solamente en la Cámara de Diputados, con un debate muy duro, muy intenso. Ahí aparecieron, solo para recordarles algunas cosas, porque son bien complejos todos estos debates, pero se discutía si recaudaba o no, mucho tiempo discutiendo si se cumplía o no se cumplía con sus objetivos de recaudación. Luego llegó esto al Senado, estallido social. Estaba ya el cambio de ministro de Hacienda entre medio, ¿cierto? Salió el ministro Larraín, llegó al gobierno el ministro Briones, acuerdo político nuevamente, en el marco incluso ya había ocurrido el estallido social, y en el marco de esa situación política, social, económica, se genera un acuerdo entre el Ejecutivo y principalmente los senadores de la Comisión de Hacienda, donde estaban todos, ¿cierto? No solo los de oposición, sino que también los senadores de gobierno. Y se logra destrabar el proyecto con cambios importantes y vuelve a aprobarse con amplia mayoría, al igual que en los casos anteriores, otro proyecto de reforma muy importante. Y eso es bien lo quería destacar. Todas estas leyes se han aprobado casi por unanimidad. Todas. Casi por unanimidad. Es una inmensa mayoría parlamentaria. Por lo tanto, esto nos enseña algo, digamos. Unanimidad o amplia mayoría parlamentaria no es sinónimo de estabilidad. No es sinónimo de estabilidad. La experiencia de todos estos proyectos lo demuestra. ¿Cerró el debate ese proyecto? No. De hecho, quedó pendiente una discusión respecto de exenciones, etcétera. El mismo ministro Briones conforma una comisión de economistas, de expertos que trabaja en esto, y un nuevo proyecto de modificación de exenciones muy importantes. Temas de mercado de capitales, el IVA, etcétera, en un proyecto que recién se publicó en el mes de febrero, ¿sí? ¿Logró ese segundo proyecto del gobierno del presidente Piñera cerrar el debate? ¿Fue aprobado con amplia mayoría? No. Y en este largo proceso cuyos hitos he ido rápidamente mencionando desde el año 2010, aparece ahora un nuevo proyecto de reforma, 241 páginas. Desintegración del sistema tributario. En los proyectos anteriores como que había habido una confrontación entre integradores y desintegradores que llegó a una especie de trinchera justo en el medio, que es la semi-integración, o sea, un poco de integración, un poco de desintegración. Y ahora este proyecto del gobierno del presidente Boric da un paso más adelante, dice, ahora quiero desintegrar el sistema tributario. O sea, mi instrumento va a ser la desintegración del sistema tributario. Modificaciones a normas anti-elusión. Bueno, ustedes habrán tenido oportunidad de empezar a mirar esto, también es una gran reforma tributaria que tiene una aspiración de recaudación muy importante. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Podría llegar este proyecto después de un largo camino, de una difícil negociación y discusión parlamentaria? Hoy día la situación de fuerzas en el Congreso es bien equiparada, por decirlo de alguna manera, lo que permite prever una tramitación compleja, difícil. Y supongamos que se logra aprobar este proyecto. Bueno, y con amplia mayoría, ¿va a cerrar el debate tributario realmente? De aquí cierro con un concepto que se ha venido escuchando en este debate, que es el de pacto fiscal, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es un pacto fiscal? Parece que no es lo mismo que aprobar un proyecto con amplia mayoría. Parece que es algo distinto, ¿cierto? Mucho más amplio. Y mi reflexión es, ¿lograremos hoy día, después de este largo proceso de extrema complejidad, de regímenes transitorios, de que ninguna de estas reformas en realidad ha logrado ser realmente implementada, ninguna ha estado en régimen? Entonces, evaluarlas es muy difícil. Ninguna ha logrado tener siquiera un año de estabilidad. De hecho, esta reforma actual está modificando la de febrero ya, ¿sí? O sea, ni siquiera está en vigencia y ya la estamos modificando. Entonces, la reflexión aquí es, ¿se podrá lograr un pacto fiscal cuyo
cuyo objetivo esencial es cumplir con todo lo que se plantea, ¿cierto? Recaudación, combate a la evasión y la ilusión, simplificación, haciendo lo mismo que hemos venido haciendo desde el año 2010, yo creo que no. Y por lo tanto el gran desafío del proceso político, técnico, social, económico que vamos a empezar a vivir a partir de esta reforma es realmente si de alguna manera el sistema político, especialmente el Parlamento, encuentra una respuesta para dotar a nuestro sistema tributario de estabilidad en el mediano o largo plazo, ¿sí? Si no, este proyecto va a ser un capítulo más de esta historia que comenzó a lo menos desde el año 2010 y seguramente, legítimamente, un próximo gobierno va a volver a presentar un nuevo proyecto que va de nuevo a tener objetivos de recaudación. Entonces, esa sería mi reflexión. No vamos a poder obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Por mucho que un proyecto se apruebe ampliamente, eso no lo va a dotar de estabilidad, no lo va a dotar de la necesaria certeza jurídica que todos los actores vienen reclamando ya hace muchos años. Ha sido un dolor importante para contadores, etcétera, empresarios, gente que tiene que aplicar esto todos los días, porque hoy día incluso es bien difícil saber qué régimen estoy, cuáles son las normas que se me aplican, hasta cuándo rigen, etcétera. Cosas que son tan simples, tan esenciales y tan importantes hoy día son una dificultad grande. Así que con eso cierro mis palabras, mi reflexión inicial, y muchas gracias por su atención. Gracias, Alberto. Todo el contexto, cómo se viene afectada esta reforma. Ahora, Carola, es tu turno. Carolina. Sí, como quieras. Para Sí, que tengamos una conversación. Muchas gracias a todos los que están presentes hoy día por levantarse temprano y acompañarnos. Gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, Diario Financiero, a los estudios respectivos que auspician esta invitación. Es un agrado estar acá, poder conversar, tener un diálogo entre amigos. Efectivamente, los cuatro nos conocemos hace años, quizás justamente entre el amor por el país, el ejercicio tributario, el ejercicio de la profesión, nos ha ido vinculando y nos ha enseñado a que probablemente, a lo mejor pensando distinto, teniendo distintas posiciones, uno puede conversar. Y creo que en ese sentido tomo lo que dice Alberto. Pero probablemente lo que ustedes quieren escuchar hoy día un poquitito de mí es cuál es mi posición o cuál es la visión que yo tengo de esta reforma. Y para eso, mientras escuchaba a Alberto, no podía más que recordar de alguna manera con la guata apretada todo lo que han sido estos años en que me ha tocado participar en el debate público. Participé en los dos gobiernos del presidente Piñera con mucho orgullo y también me tocó participar en la negociación de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet por uno de los partidos políticos que tuvo que sentarse a formar parte de ese acuerdo o protocolo nacional en su minuto. Y efectivamente, cuando Alberto hacía historia de cuando partimos la reconstrucción y a mí me invitaron a formar parte del gobierno del presidente Piñera, nunca pensé que me iba a tocar participar en un proyecto de un gobierno de derecha que subía impuestos, alza de impuestos que terminó siendo, como decía Alberto, permanente y que tuvo que tomar decisiones que fueron tan disruptivas para lo que era el programa de gobierno original del presidente en su minuto. Luego, efectivamente, vino la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que para mí fue una reforma extremadamente disruptiva, profunda, exhaustiva, que nos descolocó a todos por distintas consideraciones, entre otras porque creaba un sistema en su minuto que terminó siendo inaplicable, tan inaplicable, ¿no es cierto?, que quedó reducido a una expresión muy mínima y que fue objeto de una negociación extremadamente desgastante. Yo creo que si yo volviera atrás, para ser bien honesta, siendo que he tratado de poner siempre mi capital humano a disposición de este país, no volvería a sentarme en ese acuerdo que se formó, porque las cosas como son. Cuando se hace una reforma tributaria, este país merece, y en todos los gobiernos, de cualquier naturaleza, de cualquier tendencia, merece una discusión con altura de miras, merece una discusión con tiempo, merece, si vamos a hablar de pacto, que haya efectivamente un compromiso y un acuerdo de las partes. Entonces, ¿qué me pasa? Cuando miro cómo ha sido la historia de los últimos 10, 15 años de las reformas tributarias, veo que hay la imposición del gobierno de turno de lo que le gustaría que ocurriese. Y no hay una discusión, no hay un diálogo. Los diálogos empiezan a ocurrir en el Congreso, en un trabajo post-legislativo.
No hay un trabajo prelegislativo, no hay un acuerdo de 1 año, de 2 años, en que las distintas especialistas, académicos, técnicos, esto es técnico. La reforma tributaria no es de políticos, las reformas tributarias son de técnicos que conocen el derecho, que conocen el sistema tributario, que saben de derecho constitucional, que saben, ¿no es cierto?, de contabilidad. Esto no es llegar y hacer y escribir y que un grupo de 5 personas se junte a hacer y rehacer una y otra vez las reformas a puertas cerradas. Y por eso, lo que estaba diciendo hace un rato y me dispersé, es que no me volvería a sentar en ese acuerdo que ocurrió, ¿no es cierto?, hacia septiembre, ya no recuerdo mucho, Alberto, tú tienes mejor memoria que yo, del 2014, cuando, ¿no es cierto?, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet se aprobó en la Cámara de Diputados en un mes, una reforma de lo exhaustiva que fue en la Cámara de Diputados en un mes, para luego pasar al Senado, donde el Senado dijo, paremos. Y ahí fueron todos los senadores de todas las tendencias que me dijeron, paremos. Parece ser que esta reforma merece, y no solo la reforma, este país merece una discusión que sea exhaustiva. Pero esa discusión exhaustiva se dio a puertas cerradas, entre quienes nos sentamos, ¿no es cierto?, a tratar de rehacer la reforma en un mes. Y yo me arrepiento de haberlo hecho porque creo que no fui lo suficientemente responsable en ese sentido. Quizás pequé de ingenuidad en decir, bueno, yo puedo, voy a poner mi vida, mis 24/7, para estar disponible para hacer las cosas mejor. Pero eso fue ingenuo. ¿Cómo íbamos a un grupo de 5 personas a tratar de arreglar una reforma que era tan estructural? Eso requería 1 año, 1 año y medio, 2 años, en que se sentaran contadores, abogados, constitucionalistas, para tratar de hacer en conjunto un real pacto social. Efectivamente, Alberto tiene toda la razón. Esta es la razón por la que no se cierran nunca las heridas, porque una y otra vez cambian los gobiernos y todos quieren refundar, todos quieren rehacer, todos quieren clavar su banderita, ¿no es cierto? Un gobierno de derecha lo que quiere es certeza jurídica, certidumbre, estabilidad normalmente. En este caso no quiero decir que un gobierno que sea más lejano a la derecha o a la centro derecha no quiera certidumbre, por favor que no se malentienda, pero quiere clavar sus otras banderitas. Cuando yo leí este proyecto, no lo he leído en su totalidad porque la verdad estuvo disponible desde el día viernes, me traté de dedicar todo el viernes, sábado, domingo, lunes, en parte importante, y todavía no lo termino. Y llevo 25 años ejerciendo la profesión. Y hay partes que no entiendo, realmente no entiendo. Pero sobre todo me llamó la atención, primero que nada, el título, que es mensaje del presidente de la República que inicia un proyecto de ley de reforma tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social. Un pacto, para todos los que conocemos de derecho y los que no conocen de derecho, saben que en términos coloquiales es un acuerdo de partes que están dispuestos a cumplir un compromiso. Y para formar un acuerdo de voluntades se requiere que las partes se junten a formar ese contrato social, a poner las disposiciones en conjunto y armar las disposiciones en conjunto que están dispuestos a observar. A mí me parece que aquí llegó una reforma extremadamente estructural, nuevamente refundacional, que no tiene nada de pacto. Esto parece un contrato de adhesión, porque la verdad es que muchas veces uno le exige a los pobres parlamentarios que traten de hacer una pega que no tienen por qué hacer si no son especialistas en estas materias. Es muy complejo lo que dice esta reforma. Esta reforma contempla distintos principios y en honor a la verdad, y quiero ser súper justa con los autores y con el legislador, está muy bien escrita. Tiene un mensaje que cuando uno lo lee probablemente es lo que todos quisiéramos. Es un mensaje que habla de 7 principios u 8 principios. Progresividad, justicia tributaria. Habla de certeza. Habla de simplicidad. Habla de corresponsabilidad. Habla también de cumplimiento tributario. Señala también que necesitamos la máxima eficacia y transparencia, que yo creo que es un punto que para mí hoy día es determinante, eficacia y transparencia. Y termina estableciendo como principio, un principio que a mí, en honor a la verdad, no comparto y sí me asustó. Porque establece, y creo que es relevante que ojalá lo puedan leer en su página 8,
que el último principio en virtud del cual se construye esta reforma es que el sistema tributario debe responder a las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas. Yo me pregunto, si uno le pregunta al ciudadano de la calle qué sistema tributario prefiere, alguien podrá darle, sin haber conocido, ¿no es cierto?, el derecho tributario, las normas contables, si le parece mejor un sistema integrado, desintegrado, semi-integrado o un sistema dual. Muchos de ustedes que a lo mejor no son abogados ni se dedican al derecho tributario dirán, ¿qué es un sistema dual? ¿O en qué se traduce un sistema desintegrado? ¿Realmente tenemos que seguir las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas? ¿De qué estamos hablando en ese sentido? Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas quieren transparencia, eficacia, quieren justicia tributaria sí o sí, quieren por supuesto que quienes tienen más contribuyan en mayor medida, no me cabe ninguna duda. Quieren también que ojalá si el sistema tributario va a tender a la redistribución, esa redistribución les llegue. Y probablemente todos los ciudadanos y ciudadanas sí nos gustaría tener todos los años, ¿no es cierto?, una cuenta fiscal clara en que nos digan en qué se invierten nuestros recursos. Entonces, me pasa que cuando leo esta reforma, que insisto, está muy bien escrita y tiene muchos elementos que en el mensaje yo comparto, lamentablemente cuando voy a leer el contenido, siento que esos principios que están enunciados y que en su mayoría uno compartiría, no están recogidos en la realidad. Porque me cuentan, y por favor díganme si estoy alargándome, pero me cuentan, me quedan un par de minutos. Una de las cosas que dice el proyecto es que un sistema tributario debería ser simple. Pues bien, este sistema tributario que contempla esta reforma mantiene el sistema de integración total para la PYME. Lo que a mí me llama profundamente la atención, porque yo pensaría que molestaba el sistema totalmente integrado. Y la PYME se mantiene con el sistema totalmente integrado, asumo, porque el legislador considera que es un buen sistema. Dado que a la PYME siempre hemos tratado, ¿no es cierto?, todos queremos que tenga un sistema seguro, simple, en fin. Luego, esta reforma tributaria contempla el sistema desintegrado, como decía Alberto, desintegra las grandes empresas y crea el impuesto a las rentas del capital, ¿no es cierto? Y se va a tributar con impuesto de primera categoría por la empresa y se establece el impuesto a la renta del capital que ya va a estar exento de global complementario. Pero se establece un sistema dual en paralelo porque nos dimos cuenta que si se desintegraba para los países donde teníamos convenios de doble tributación, podía quedar las cosas. Entonces, no estamos hablando de un sistema que simplifique. ¿Dónde está la simplificación si nos agregamos sistemas? Y no fuimos capaces entonces, ¿no es cierto?, de decir, transparentemos las cosas como son. ¿Por qué no atacamos las heridas que tenemos donde tienen que estar? Hace un rato Álvaro tenía toda la razón, decía, yo no veo que acá se ataque realmente al fondo. Me pasa que siento lo mismo. Se establece de manera reiterada que se busca la certeza jurídica, la certidumbre, y yo agradezco que hoy día se empiece a hablar más de la certeza y la certidumbre porque ha sido mi obsesión desde hace 12 años. El Estado de Derecho requiere certeza, certidumbre, pero de a poquito empezamos a horadar. Si uno hace un poquitito de historia y sé que me queda poquitito tiempo, después podemos retomar. Por favor, veamos cómo ha sido la evolución de la relación contribuyente con el Servicio de Impuesto Interno. En la reforma tributaria de la presidenta Bachelet nos quedamos todos boquiabiertas con la enorme cantidad de atribuciones que establecían para el Servicio de Impuesto Interno porque se sentía de alguna manera que todos los contribuyentes eran básicamente, probablemente, incumplidores y evasores. Y por lo tanto queda una relación totalmente vertical con una norma antielusión que de Chincó-Lajote estuvieron dispuestos a deshacer y decir, esto no puede pasar. No puede ser un servicio de impuesto interno que tenga todas las atribuciones para que a espaldas de los contribuyentes empiece un proceso de elusión sin que siquiera pueda defenderse. Cambia el proceso, por suerte establecieron varios resguardos, presunción de buena fe, carga la prueba en el contribuyente, el TTA decide. Bueno, este proyecto rompe con varias de esas certezas que hemos ido buscando. Y porque pareciese, ¿no es cierto?, que al establecerse, por ejemplo, un denunciante anónimo, que me parece una figura completamente peligrosa, en que hoy día vamos a estar durmiendo con el enemigo, en las empresas, incluso los que somos abogados. El día de mañana un abogado se nos va, ¿con qué certeza le vamos a poder decir a un cliente que ese abogado que se fue descontento o el contador que ve mis cosas no me va a denunciar porque recibe una recompensa por la multa fiscal que el Estado logra percibir de esa denuncia anónima? No podemos construir reformas y hablar de pactos
si el principio en el cual se sienta una reforma es la desconfianza. Eso, gracias. Quedan muchas dudas, mucho que conversar. Bueno, Soledad, ahora vamos a ver si qué nos pasó. No. Ah, ya. Es que no, lo que pasa es que se nos apagó la pantalla, entonces pensamos que algo había pasado. Sole, continúa con tu micrófono, sí. Dale. Se me cayó. Soy media nerd con las manos. A ver, en respuesta un poquitito a lo que planteaba Alberto y la Carola, la verdad es que este no es un pacto fiscal, punto. Eso es definitivo. Este es un proyecto que busca recaudar. Cuando uno analiza en general un proyecto, siempre busca la línea conductora. Y le guste o no el resultado, los proyectos han tenido una línea conductora. Y cuando se han modificado, han quedado estos descalabros. O sea, el proyecto del 2014, con renta atribuida, uno no lo analizaba y tenía una lógica a todo lo largo de la normativa. Está bien, no me gustaba la renta atribuida, pero el sistema tenía una lógica. Y cuando uno trataba de arreglarlo, se iba dando cuenta que las piezas crujían porque seguían otras normas con esa lógica. Cuando uno mira este proyecto, no hay una lógica. Hay una sumatoria de actos recaudatorios. Y eso es lo que es este proyecto. Este proyecto no es un pacto fiscal, es una normativa que busca recaudación y punto. No busca simplificación, no busca transparencia, no busca ninguna de las cosas que están en el prólogo y la presentación del proyecto. Yo la verdad es que leía los PowerPoint que hizo el ministro y yo decía, no viene tan mal, parece que viene mejor, pero igual hay que ver los detalles porque en los detalles el diablo mete la cola. Y la verdad es que este no es solo un proyecto que hay que ver los detalles, hay que ver todo lo que no se ha dicho. Y es ahí donde tenemos el tremendo problema. Cuando yo miro el proyecto, digo ya, esto lo que quiere es recaudar y veamos qué herramientas dan. Y pareciera que en su formato se hizo una encuesta en el Servicio de Impuestos Internos y se les preguntó a los funcionarios, ¿qué le gustaría a usted tener para recaudar? Y esas son las facultades que se dan en la modificación del Código Tributario. El Servicio de Impuestos Internos puede definir bajo sus condiciones y sus criterios quiénes son empresas relacionadas. Por lo tanto, hoy día una pyme, porque por control común, relaciones comerciales u otras me pueden calificar como relacionado, yo la verdad es que no sé si estoy o no dentro de los requisitos que se cumplen. Después se me dice, ¿quién es buen contribuyente? No solo el que declara y paga los impuestos, sino también el que está dispuesto a suscribir los pactos con el Servicio para el Intercambio de Información. O sea que si yo no me desvisto delante del servicio, no creo que al servicio le interese que yo me desvista en lo personal, pero el que no se desviste delante del Servicio de Impuestos Internos pasa a ser un mal contribuyente. Eso significa que no te aplico las reglas generales, sino que voy a ir con el mocho, el hacha, a pegarte. Y cuando uno va analizando las normas antielusión, que ahora las va a decidir la autoridad administrativa, el director del Servicio de Impuestos Internos, y después tendremos que irnos a tribunales. El mensaje dice, no cambiamos las normas de peso de la prueba. No, porque cuando me voy a reclamo, aplico las normas generales del peso de la prueba, que es el contribuyente que tiene el peso de la prueba. Es decir, el servicio ya no tiene el peso de la prueba en las normas antielusión. Y ahí después voy a darle el paso a Bernardo. Como la Constitución o el proyecto de Constitución establece que los TTA desaparecen porque son comidos por los tribunales administrativos y se rechazó en norma transitoria el que hubieran salas especializadas en materia tributaria, ¿quién nos va a defender? La verdad es que no sé. Entonces, cuando uno empieza a ver las normas del Código Tributario, que son las que no han estado en general en la palestra en todas las presentaciones, me doy cuenta de que la certeza no existe. Hoy día realmente este Código Tributario da vuelta los principios y le da todas las herramientas al Servicio de Impuestos Internos. Yo me acuerdo que cuando se hizo la presentación yo decía con una sonrisa muy brillante, esto no va a recaudar el 4,1 que dice el gobierno.
Después de leer las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos, estoy preguntando ¿cuántos? ¿8? ¿10? Porque la verdad es que si a mí me pueden cambiar todas las reglas, me pueden liquidar, me pueden decir que yo no estuve, era pyme, pero la verdad es que como el servicio estima de que yo no soy pyme, debía haber tributado de otra manera, como además dentro de los mismos diálogos sociales se definía que la evasión era el incumplimiento fortuito de normas. El error en la declaración podía constituir de alguna manera una conducta evasiva, y así estaba en la página del servicio del Ministerio de Hacienda, en la página Reforma Tributaria. Bueno, yo digo ahora ese error asociado a la incerteza me lleva a ser naturalmente un delincuente. Y es ahí donde estoy parado hoy día como contribuyente. Si antes se pensaba que los empresarios eran delincuentes, yo diría que ahora todos somos delincuentes. ¿Por qué esto es tan recaudatorio? Cuando se estableció el sistema semi-integrado, todo el mundo se escandalizó y dijo, ¡oh! Pero si hasta los más pequeños van a pagar un 9.55% de impuestos, porque la parte del crédito que no se puede ocupar pasa a ser un impuesto definitivo. Hoy día todos pagamos un 27%. Y esta no es una reforma que le afecte al 3% de la población y el 97% quede intacto. Hoy día, cuando se desintegra y las AFP se tragan el sapo de un 27 completo y todos aquellos que tienen ahorros en sociedades anónimas abiertas pagan el 27%, estamos hablando de que la gran mayoría de los chilenos estamos con una carga básica del 27%. Disculpen, 25% como dice el proyecto, pero si no incurro en I+D, tengo que pagar el 2 en caja y si no tengo que hacer gastos en I+D. Al final del día, 27. Seamos realistas. A esto además tenemos que sumarle el 1,8 a las utilidades acumuladas. Veamos las estadísticas de FUT acumulado que habían, no sé, en el 2014, porque no toda esa información hoy día es fácil de encontrar en la página del servicio. Uno dice el 1,8 sobre todas esas utilidades, ya sobre la mitad, porque las productivas no lo van a pagar. Pero todos sabemos que en la estructura chilena, la productiva normalmente tiene la sociedad de los dueños. Y esto era estructura tributaria básica. ¿Por qué? Porque la sociedad distribuía, la productiva distribuía utilidades y después, ¿qué hacía la sociedad de inversiones? Capitalizaba nuevamente la sociedad. ¿Por qué? Porque los dueños siempre han fomentado el crecimiento de sus propias empresas. Entonces la cantidad de utilidades acumuladas que tenemos es infinita. Si a esto le aplicamos el 1,8, la recaudación va a ir de perilla, va a ser fantástica. Después tenemos los otros impuestos, impuesto al patrimonio. Y aquí empezamos nuevamente con la pirinola que tiene el gobierno de toma todo, porque aquí no es toma 1, toma 2, toma 3, no, esta pirinola tiene en todas sus caritas el toma todo. Porque la OCDE, y mucho nos gusta hablar de la OCDE, recomienda el impuesto al patrimonio cuando no existen otros impuestos al patrimonio. Le hace impuesto de herencia y donaciones, impuesto a las bienes raíces. En Chile tenemos impuesto a las donaciones, impuesto a los bienes raíces y se nos propone el impuesto al patrimonio. Bueno, pero lo que buscamos nosotros es no duplicar el impuesto, porque la doble tributación no es buena. Entonces nos dan el 1,8 de las utilidades acumuladas como crédito y las contribuciones como crédito. Si uno hace un ejercicio simple, se da cuenta que el 1,8, la verdad es que es un crédito tremendo para el impuesto patrimonio. Entonces, tampoco es tan cierto que esta cosa afecte a los más ricos, porque si al impuesto al patrimonio yo le doy un tremendo crédito, que es el 1,8, lo más seguro es que paguen poquito y todos el resto paguemos la cuenta, porque vamos a estar todos pagando el 1,8 y los chilenos que tienen altos patrimonios lo van a ocupar como crédito. La verdad es que esta reforma tiene montones de temas que hay que analizar. Como decía la Carola, uno empieza a leerla y lo único que se da cuenta es que el pulso y la orina no calzan.
porque el mensaje es mágico. El mensaje es de estas odas que todos teníamos a los 18 años, esperanzadora, con expectativas de un mundo mejor, pero cuando empezamos a ver cómo aterriza la norma, nos vamos dando porrazos, y porrazo tras porrazo. Como decían, la verdad es que los proyectos grandes se miden a 20 años plazo. Nosotros cambiamos la ley cada 4 o cada 3. ¿Con qué ánimo un inversionista extranjero va a venir a hacer un proyecto grande si cada 4 años estamos cambiando la norma? Si además vamos y volvemos, porque como decía Alberto, estamos como tratando de evolucionar. Pero les tengo que decir que volvimos al FUT, porque el famoso RUA no es más que la sumatoria de las rentas líquidas imponibles. Y si yo recuerdo bien, porque estoy viejita, así que todavía se me pueden olvidar algunas cosas, el FUT era la sumatoria de las rentas líquidas. Por lo tanto, después de venir del FUT, pasar al capital propio tributario y tener todo este RAI por diferencia, que es un dolor de cabeza tremendo, volvemos al FUT. Tenemos cambios que en general nos van haciendo la vida más difícil. El uso de las pérdidas. Está bien, nosotros teníamos un sistema bastante amplio, pero una cosa es que me permitan usar la mitad de la pérdida contra rebaja, y otra cosa es que después eso me pegue en el impuesto a las utilidades acumuladas. Porque el impuesto a las utilidades acumuladas, este 1,8 del que hemos estado hablando, se aplica sobre las utilidades que no han pagado impuesto. Y ahí yo tengo que sumar este famoso RUA, que es la sumatoria de las rentas líquidas, más todo lo que traemos de arrastre, más las diferencias temporales. Por lo tanto, si yo ocupé depreciación acelerada o depreciación instantánea, que era una norma de incentivo a la inversión en las reformas anteriores, y ahora empiezo a ver cómo se aplica el impuesto a las utilidades acumuladas, me dice, sume el RUA, y yo digo, ya, pero no importa, lo tengo negativo. No, el RUA llega a 0. Los negativos no se cuentan. Y después suma las diferencias temporales, la depreciación instantánea. Tengo entonces muchas utilidades que no han pagado impuestos, que es exactamente la que me tienen pérdida. Entonces yo puedo ser una sociedad con pérdida que pague 1,8 sobre las utilidades acumuladas. La norma está hecha de engranajes de ese tipo. Yo sé que los temas son complicados, o sea, son complicados para la Carola, son complicados para Alberto, son complicados para mí, y Bernardo, que es un tributarista de ejecución, y a esta altura también encuentra que son complicadas. Y la verdad es que sí, este es una reforma que tiene el toma todo. Es decir, mientras yo gane plata, todos pagamos impuestos. Y si yo pierdo plata, yo pago impuestos también. Entonces, esta lógica del sistema, la verdad es que está llegando un poquito más allá. Cuando leíamos la norma con algunos de mis socios mientras íbamos comentándola, me decía, oye, pero este artículo se pasó 6 pueblos. Es decir, iban a tal velocidad legislando que se pasaron todos los criterios que uno pudiera decir tributemos sobre incremento de patrimonio. Porque aquí no estamos tributando sobre incremento de patrimonio, estamos tributando sobre registros. Y eso hace que de alguna manera cambie esta visión. Y yo que pensaba que no era tan terrible, hoy día me desdigo y digo que es terrible. Y yo que pensaba que no iba a recaudar, si esto se aprueba tal como está, o sea, el 4 se queda corto. Yo creo que se puede recaudar mucho más, porque la OCDE nos conviene cuando nos gusta el criterio, pero no lo aplicamos cuando no nos conviene. Simplemente a tono anecdótico, el impuesto al patrimonio hace tributar a todos los trusts y las fundaciones irrevocables. Ningún país en la OCDE tiene ese criterio, porque se considera que un trust o una fundación irrevocable es un patrimonio al que el beneficiario no tiene acceso. Está sujeto a una condición, a un plazo. No es patrimonio sobre el que naturalmente tributen. En Chile sí. O sea, nuevamente nos volvemos a pasar un par de pueblos más. Por lo tanto, cuando miramos la normativa, uno diría, estaba buena la fiesta. Estaba buena la fiesta porque la verdad es que idea que se le ocurría a alguien para recaudar fue idea que se tomó.
Y definitivamente en atribuciones y facultades del servicio se pasan por el aro los derechos del contribuyente. O sea, quedamos definitivamente en una desprotección y cuando se trata de sumar recaudación, tenemos un toma todo. Todo lo que se aplique en el mundo se va a aplicar acá porque es buena idea recaudar. Esa es mi visión de esta reforma. Muchas gracias, Sole. La verdad que ojalá que nos despertemos con mucha resaca una vez más, después de esta fiesta, si es que se aprueba así. Y bueno, Bernardo, todo tuyo el panel. Oye, bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero compartir con usted algunas primeras reflexiones, ¿no? Yo creo que esto es una reforma que requiere varios años de tramitación, que requiere pensárselo muy bien y requiere en realidad evaluar cada detalle como nos han transmitido quienes nos precedieron. Lo primero, yo quiero decir ciertas cosas que son conocidas, pero por conocidas calladas y por calladas olvidadas, ¿no? Lo primero es que los impuestos son un costo. Los impuestos son siempre malos. ¿Sí? Ahora son necesarios muchas veces, ¿no es cierto? Y por supuesto, si no hubiera impuestos no habría Estado, no habría sociedad, ¿no? Pero los impuestos son malos. Los impuestos hacen que cuando nosotros compramos cosas, compremos cosas más caras por el IVA, o ganemos menos sueldo, o las empresas puedan crecer menos, o las pymes, los emprendedores tengan menos ventas, ¿no es cierto? O sea, esa es la realidad. Por eso uno tiene que pensar muy bien cuánto, cómo y cuándo cobra los impuestos. La segunda reflexión es que ha habido un gran debate, ¿no es cierto?, sobre si Chile recauda o no la misma carga tributaria que la OECD. Bueno, esto es bien discutible, digamos. En primer lugar, esto tiene mucho que ver también con las bases distintas, no solo con las tasas, ¿no es cierto? Tenemos aparentemente una diferencia al final del 3% del PIB respecto de la OCDE cuando se compara peras con peras, digamos. Pero nadie ha demostrado que estar en el promedio de la OCDE sea bueno. ¿Quién dice que estar en el promedio de la OCDE es bueno? ¿Por qué en el más bajo? ¿Por qué no en el más alto? ¿Por qué no en cualquier otro rango? ¿No? Entonces eso es como la típica cosa chilena de tratar de acercarse a un ranking sin estudiarlo, ¿no? De una manera más bien impulsiva. La verdad que si uno mira, ¿no es cierto?, los números, básicamente la gran diferencia con la OCDE están los impuestos personales. Yo tengo algunas cifras aquí que no son del último año, pero no debe haber cambiado mucho, donde el promedio de la OCDE el promedio de la OCDE, en promedio la OCDE recauda el 8% del PIB en impuestos personales, pero un país capitalista, por decir un ejemplo, 10% en Estados Unidos, y un país, digamos, socialdemócrata, por poner un nombre, 12% en Suecia. Dinamarca el más alto, 24%. Y Chile es el más bajo. Entonces, hay ahí una gran diferencia. Por supuesto que eso tiene mucho que ver con que en Chile se parte pagando impuestos a los 750.000 pesos más o menos. Si aplicáramos el promedio OCDE, por ejemplo, los chilenos deberían empezar a pagar impuestos del orden de los 500.000 pesos de sueldo. Pero, ¿sería una buena idea eso? Yo tengo mis serias dudas, ¿no es cierto? Yo creo que hay un efecto redistributivo importante en que en Chile se empieza a pagar impuestos con ingresos más altos. Por otra parte, obviamente hay un problema político, eso hace que los impuestos se concentren en un 20% de la población y entonces siempre es fácil para un gobierno decir vamos a subir los impuestos porque el 80% no le afecta. Bueno, obviamente, cuando estamos hablando de impuestos a la renta, estoy hablando, ¿no? Bueno, pero por otra parte, la evidencia, si vamos a mirar la OCDE, la evidencia es que los impuestos son malos para redistribuir. Hay un gráfico típico que hace la OCDE de cuánto mejora la distribución del ingreso, el coeficiente Gini en realidad, cuando se aplican impuestos y transferencias. Bueno, la gente que le gusta subir los impuestos se queda con el resultado, dice, mira, en Chile, digamos, si tenemos un Gini de tanto, la OCDE dice que bajamos poco el Gini. Pero la verdad es que si uno mira a todos los países y mira el gráfico separa el efecto de los impuestos del efecto de las transferencias. ¿No es cierto? Cuando se trata de mejorar la distribución del ingreso, el Estado cobra impuestos y entonces tiende a buscar una leve mayor emparejamiento de los ingresos, pero a la vez hace transferencias. Y el problema nuestro son las transferencias. Y de hecho, más de 2/3 de la mejora en la distribución del ingreso que tienen los países de la OCDE, el resto, es por transferencias, no por impuestos.
hay muchos países, por ejemplo, y tengo un gráfico aquí, pero para no latearlo, de que pasa lo mismo que en Chile, que los impuestos al final no cambian la distribución del ingreso. Lo que lo cambia son las transferencias. ¿Y qué pasa en Chile? Pasa una cosa curiosa, porque hay que ver cómo se construyen estos índices y no quedarse solamente con la foto en Twitter. Esto se construye con transferencias monetarias. Y resulta que Chile tiene un Estado, además, que tiende a entregar transferencias en especies y no monetarias. Y las transferencias en especies no se contabilizan en ese cálculo. Entonces, ahora, por ejemplo, que estamos dando bono, ahora hay un bono plebiscito, ¿no? Eso sí mejora la distribución del ingreso. Pero si yo le entrego a las familias que tienen una guagua, le entrego una juar de guagua, eso no se contabiliza. Entonces, ojo, ¿qué es lo que pasa en Chile? Es que en Chile es un Estado que da pocas transferencias, o daba pocas transferencias, ahora está dando más, para que decir con el IFE, digamos. Por ejemplo, cuando se calcula el año pasado, vamos a tener una mejora inmensa del Gini por los IFE. Pero históricamente la gran transferencia en Chile es el subsidio maternal. Y el subsidio maternal se entrega como porcentaje de los ingresos y por tanto tiende a beneficiar mayor a los sectores de mayores ingresos. Y eso hace entonces que las transferencias del Estado, chilenas históricas, no estoy hablando de los últimos años, tiendan a ser muy pro desigualdad y no pro igualdad. Bueno, pero me fui por otro tema. Pero quiero volver al tema de las reflexiones. La siguiente pregunta que uno se hace, y a mí toda esta reforma me llena de preguntas, en realidad es la oportunidad, ¿cierto? Estamos en una situación económica muy débil, la economía está cayendo, va a haber que tener una recesión para poder parar la inflación, puede que haya una recesión en el mundo también, y ¿qué hace esta reforma? Esta reforma es sacarle sangre, ¿no es cierto?, para hacer una transfusión al Estado a un enfermo que está hospitalizado. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido cuando tenemos una caída del Banco Central de ese 4,4? Yo creo que va a ser más de la inversión y se proyecta un próximo año malo en inversión, como que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Y la gran pregunta aquí, ¿cuánto se pone el Estado? Estamos hablando aquí de generar una posibilidad del Estado de gastar, si no me equivoco, 11.000 millones de dólares, es una brutalidad de cantidad de plata, y la pregunta es, ¿cuánto se pone el Estado? ¿Hay alguna mejora de eficiencia? ¿Hay algún ahorro? ¿Hay algo que el Estado está poniendo aquí arriba de la mesa? ¿O esto es solamente el enfermo, digamos, que es la economía privada, por así decirlo, que tiene que dar sangre y punto? Hay un oportunismo político, evidentemente, ¿no es cierto? Esto se produce ahora porque es una forma de arrinconar a los sectores que se oponen a la nueva Constitución y sacarlo al pizarrón y decirle, mire, estos sectores que se oponen a la nueva Constitución no quieren subir el impuesto a los ricos. Entonces, evidentemente hay un oportunismo político, porque además si uno mira la estructura de la reforma es muy política. Es una reforma que busca exprimir a los sectores de mayor riqueza y mayores ingresos, que son como, visto por la reforma, como unos chanchitos que hay que apretar ahí. Entonces, resulta que, por ejemplo, no se toca el impuesto a los combustibles, donde tenemos un problema de diferencia de tasas que no se explica, ¿no es cierto? Sin perjuicio que yo tengo una opinión sobre eso. No se toca, por ejemplo, las franquicias. Yo participé de la comisión tributaria del gobierno anterior, ¿no es cierto?, que estudió una serie de franquicias, de exenciones, ¿no es cierto?, y llegó a la conclusión que hay una serie de exenciones que son eliminables, fuera de reducir un poco el tema de la renta presunta, las demás no se tocan. ¿Dónde queda el tratamiento de las cooperativas, que es un forado grande de impuestos, por ejemplo? ¿Y dónde quedan otros temas? Y entonces, además, cuando uno oye esta cosa de, oye, aquí la reforma tributaria la va a pagar el 3%, se va a poner un impuesto a los arriendos, pero los arriendos no van a subir. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿estaremos hablando de economía o estamos hablando de propaganda política? Porque la verdad que es obvio, ¿no es cierto?, que sacarle 11.000 millones a la economía significa una caída de la inversión, una alza de la tasa de interés, una caída del empleo, una caída de los sueldos. O sea, no puede ser de otra manera, digamos. Entonces, es imposible que sea el 3% el que pague el impuesto. Por lo más que todos los economistas hemos estudiado hasta la saciedad, que cuando uno pone un impuesto, la carga del impuesto se reparte en toda la sociedad de distintas maneras
según como sea el caso, pero esto es como decir, oye, el IVA lo paga el comerciante. No, claro, efectivamente, la transferencia la hace el comerciante, pero lo pagamos todos los consumidores. Y vamos a la reforma misma. Pues la reforma misma fundamentalmente es una reforma antiahorro. En eso comparte un poco una idea matriz que tenía la reforma de la presidenta Bachelet, que nos permitió conocernos con Alberto y discutir ampliamente en la negociación de su cambio, digamos, ¿no? en el 2014. Y es una reforma antiahorro porque en el fondo el corazón es un impuesto al patrimonio que es distintas variantes, ¿no? El impuesto a la utilidad retenida financiera y un impuesto al patrimonio propiamente tal. Y esto es al stock. Entonces, resulta que hay varios problemas prácticos que se me ocurren y entonces uno se pregunta si está bien pensado esto. Un problema práctico es un problema de caja, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes se ponen en el caso de un unicornio, caso de nuestro emprendimiento que ha sido tan exitoso que vale $1.000 millones. ¿Pero por qué vale $1.000 millones? Porque hay un fondo que, por ejemplo, ha invertido $100 millones en la empresa, en un aumento de capital, por el 10% de las acciones. Entonces, económicamente, en el papel, ¿no es cierto?, vale $1.000 millones. Pero ninguno de los socios que hicieron ese unicornio han recibido los $1.000 millones. De hecho, es muy improbable que lo puedan vender en $1.000 millones. Lo único que hay es una valorización por un aumento de capital. Entonces, supongamos que esto es Cornershop, para usarlo como ejemplo, no estoy hablando del caso específico. Bueno, ninguno de esos emprendedores probablemente va a tener, si ellos se quedaron con no tengo idea, el 50% de la compañía. Es dudoso que ellos vayan a tener los $10 millones en números redondos, más el 22%, porque tienen que sacar la plata a alguna parte, así que además el impuesto al patrimonio hay que pagar el impuesto a los dividendos, para poder pagar ese impuesto. O imagínense, digamos, cualquier socio de una sociedad anónima grande, bueno, resulta que tiene que tener una cantidad de caja enorme para poder enfrentar todos los años un impuesto al patrimonio. Imagínense a alguien que tiene una propiedad, un terreno grande, urbano, para construir casas, lotear, en fin. Entonces, esto es un problema. También se me ocurre que esto es un problema de justicia y de concepto. Una señora que tiene acciones de Copec, ¿es dueña de la utilidad de Copec? ¿O es dueña de su dividendo y de la acción que puede vender? Es dueña, evidentemente, del dividendo y la acción que puede vender y por eso paga impuestos. Pero no es dueña de la utilidad que no controla. Ustedes son abogados, una sociedad profesional de abogados. ¿Cada abogado es dueño de toda la utilidad? No, evidentemente, no sé, porque depende de los otros socios. Entonces, detrás de esto hay una idea absurda de pensar que la empresa es lo mismo que el dueño. Y eso es un retroceso en la elaboración jurídica y económica de la sociedad, ¿no es cierto? Desde siglos atrás, y parte de la economía creció el día que se pudo construir sociedades que invirtieran en forma separada de los socios. Y entonces y la realidad jurídica y la realidad económica es que la sociedad y los socios no son lo mismo. Salvo una sociedad unipersonal que fuera, digamos, estuviera en el cajón del velador. Pero cualquier sociedad grande, normal, es distinta. Entonces, pensar que lo que tiene el socio es lo que está en la sociedad es un error conceptual, un error real, porque no es así en la realidad, y es un error legal. Yo no soy abogado, así que me permito decir eso. Entonces, esto es antiahorro y es también antimovilidad social, ¿no es cierto? Porque al final, digamos las cosas como son, los muy ricos van a pagar el impuesto o no, se van a ir del país o no, y van a seguir siendo ricos, un poco menos. Pero ¿qué pasa con las personas que están surgiendo? Y ese es el gran problema de los impuestos. Los impuestos muchas veces son vistos, especialmente por los que les gustan subir los impuestos, como estáticos, ¿no es cierto? Como que se aplica el impuesto para cobrar una riqueza que está en el cajón y no con el efecto de incentivo. Entonces yo creo que hay un problema con la movilidad social en un momento además donde hay
un déficit de la cuenta corriente muy grande. Eso significa que el país está trayendo ahorros de afuera, le faltan ahorros. ¿Y qué hacemos? Castigar los ahorros. Quiero ejemplificarlo bien rápido. Una persona que tenga su plata en depósito a plazo obtiene hoy día del orden del 1% real, o un y tanto, aplicado todos los impuestos a quedar negativos, va a descapitalizarse. Entonces las tasas además no tienen realidad. Una persona que tiene un patrimonio financiero, digamos, por ejemplo, que está invertido financieramente, si tiene UF más 5, sería una estupenda tasa, porque esas son las tasas que con suerte se puede conseguir hoy día, y le queda un poquito más del 1% después de impuestos. O si tiene el 7% en un negocio real mezclado con una empresa, con un negocio financiero, digamos, se queda con el 2 y tanto %. Entonces, ¿quién va a querer invertir ese? No tiene sentido. Hay un quiebre aquí, que partió la reforma de la presidenta Bachelet. Hay un quiebre además en la estructura tributaria, que en el sentido de que hasta ahora, de acuerdo con lo que es el conocimiento económico, es que la regla pareja es mejor, ¿no es cierto? O sea, es mejor que la economía tenga reglas parejas. Y en el caso de los impuestos, entonces, no importa de dónde venga la renta, lo importante es que tribute igual. Aquí, en cambio, se quiebra definitivamente el impuesto a las rentas del capital con el impuesto a las rentas al trabajo. Eso es un tremendo cambio, muy peligroso. Muy peligroso porque, para ponerlo en términos prácticos, el impuesto a los dividendos parte por 22%. Pero no faltará el genio que diga, oye, pero 22% es muy poco, entonces subámoslo. Y ese ha sido uno de los grandes riesgos de la desintegración. Fuera que hay un tema de justicia, ¿no? La gente que tenga un tramo de renta entre el 22 y el 43, la tasa más alta, esa gente termina pagando más impuestos que antes, ¿no es cierto? Y más impuestos que el resto porque no puede descontar lo que pagó la empresa. El tema de la antievasion lo tocaron ya. Yo creo que es una cosa muy peligrosa pasar la prueba. Eso fue muy discutido en la reforma 2014, digamos, de que en principio todos somos inocentes a menos que se pruebe lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, en principio uno es inocente y el Estado tiene que probar que es culpable, y esto sería dar vuelta a la mesa al revés. De simpleza, yo creo que no hay mucha simpleza. Quiero referirme muy brevemente al estudio que publicó el Ministerio de Hacienda, que me parece muy grave, porque ese estudio que dice que en los sectores de más altos ingresos pagan menos impuestos es una propaganda política y no es un estudio bien hecho. Está mal hecho. Está mal hecho por lo siguiente. En primer lugar, porque no considera el hecho que estábamos hablando, ¿no? De que las personas son dueñas de su dividendo o su retiro y su acción o su derecho, no son dueños de las utilidades que están en la sociedad abajo. Yo no le puedo pedir a una señora que es dueña de Copec, como decía, que pague impuestos por la utilidad que Copec mantuvo en su RUT, digamos, ¿no es cierto?, si ella ni siquiera nunca ha visto esa utilidad. Segundo, porque no considera el impuesto a las empresas. Las empresas pagan 27%, por tanto las utilidades retenidas pagan 27%. Y sin embargo, el cálculo dice que la tasa promedio para los sectores del más alto ingreso es como 12,5%. Entonces, ¿cómo llegan al 12,5% si por los dividendos pagan, digamos, 44,5%, por las utilidades retenidas pagan 27%, y supongamos que hay una parte que no son renta, ¿no es cierto?, que es razonable suponer, pero ese promedio de 44,5, 27 y una parte menor de no ser renta no puede dar 12,5. Matemáticamente no puede darlo. Además, hay otro problema en ese estudio, que es que tampoco aplica la misma regla para los ingresos laborales. Porque si uno hiciera eso mismo, uno debería decir, oye, entonces, si a los socios de una sociedad independiente que no tengan control ni haya llegado a su bolsillo la utilidad retenida, le vamos a considerar eso como ingreso, entonces a los trabajadores hay que considerarle la cotización como ingreso, a pesar que no lo han recibido. O un sueldo por año por indemnización por años de servicio. No lo han recibido, pero también es como equivalente, ¿no es cierto? Y al hacer ese ajuste también todas las tasas cambian. Entonces, en definitiva, yo creo que es un estudio muy mal hecho y cuya conclusión, además, es obvia. La conclusión obvia es que en cualquier sociedad las utilidades ahorradas pagan menos impuestos que las utilidades retiradas y consumidas. Porque para la sociedad es mejor que una persona reinvierta sus utilidades y haga crecer su empresa que se compre un Ferrari. Eso no hay ninguna duda.
Y eso no tiene nada que ver con que el sistema sea integrado o no. En todos los sistemas desintegrados, la tasa de impuestos a los dividendos hace que las utilidades retiradas paguen más tasa que las utilidades reinvertidas. Por tanto, si uno aplica esto a cualquier país, siempre va a ocurrir que los sectores que acumulan capital, que son los de mayores ingresos, evidentemente pagan menos impuestos. Podríamos discutir cuál es la proporción, pero eso es así. Bueno, para terminar, yo creo que hay que darle tiempo a esta reforma. Tenemos un problema fiscal, tenemos un problema de deuda, pero tenemos que ver cuál es la forma de recaudar, cuánto va a aportar el Estado en menores gastos, porque aquí han hablado de un pacto tributario. Yo creo que es imposible el pacto tributario. Y porque el pacto tributario debería partir de un Estado que se define que no va a seguir gastando incesantemente, porque el gasto público ha crecido incesantemente en Chile. Otra cosa que su eficiencia, otra cosa que las listas de espera de los hospitales sigan. Entonces, la pregunta es ¿qué va a hacer el Estado como gestión? ¿Qué va a hacer el Estado para gastar menos en cosas superfluas, digamos? ¿Y qué van a poner los privados? Eso debería ser un pacto. Pero los políticos al final han preferido siempre lo más fácil. ¿Y qué es lo más fácil? Que si falta plata cobramos más impuestos. Porque obviamente es mucho más difícil empezar a cerrar áreas del Estado que son parcialmente inútiles. Y creo que además no está el mundo político para hacer un pacto. Esa es la verdad. Yo desearía el pacto, por supuesto, creo que eso es lo que uno debería tratar de conseguir. Pero piensen ustedes en la Constitución. ¿Qué pacto más necesario y más obvio era hacer una Constitución que nos acogiera a todos, que hiciera que Chile despegara social y económicamente, que le diera más poder a las personas, que pusiera más límites y más obligaciones al Estado, o sea, a los políticos? Eso es lo que buscábamos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Tenemos una Constitución hecha por un sector radical de izquierda que dejó fuera a la centroizquierda, dejó fuera a la centroderecha, dejó fuera a los ciudadanos, los invitó a hacer unas iniciativas populares de ley y después las descartó de ley, de iniciativas populares constituyentes. Entonces, yo creo que eso demuestra que, por lo menos en la coalición que nos gobierna, no hay ninguna intención de hacer un pacto, ni siquiera construir una constitución entre todos, que obviamente la constitución tenía que ser la casa de todos. Entonces, al final, tenemos una constitución mal hecha, además, ambigua, que produce enormes dificultades para ver cómo interpretarla, que va a producir mucho conflicto y que tiene un conjunto de normas buenas, porque hay cosas buenas, pero las malas superan las buenas porque son hechas en el fondo sin sentido común y sin sentido práctico. Privilegios a los indígenas en forma desproporcionada, por ejemplo, más allá del lugar que por cierto que había que darle, unas normas económicas que solamente castigan la actividad económica, unos derechos sociales que están mal conformados, un sistema judicial totalmente politizado y que va a fallar en base a mucho más subjetiva y que a la pasada echa abajo todo un desarrollo de tribunales especiales, digamos, específicos, y un sistema político que es un experimento que va a llevar a un enorme conflicto entre el presidente y la Cámara de Diputados, que va a quedar como todopoderosa y que tiene enorme riesgo además de que si la Cámara de Diputados y el presidente son del mismo signo, el presidente se puede llevar la pelota para la casa y convertirse en un Putin y gobernar sin parar. Bernardo, tengo que interrumpir, sí, porque ya estamos. Entonces, al final, yo creo que hay que darle tiempo a la reforma, hay que estudiarla muy bien, creo que tiene muchos defectos y tiene que preguntarse realmente el país si lo que quiere es pegarle un misil al ahorro y con eso enterrar a Chile en la mediocridad, o lo contrario, buscar una reforma tributaria que sea sensata. Afortunadamente, la Constitución nueva establece el derecho al ocio y el derecho al ocio no paga impuestos. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. La verdad es que tenemos muchas preguntas que nos han llegado. Vamos a partir por las más técnicas y luego las más políticas, porque bueno, por lo que pudimos conversar o lo que ustedes comentaron en este panel, hay mucho de político o mucho más político que técnico dentro de la propuesta y del mensaje en general. Para los expertos que tenemos aquí,
y una pregunta que ha sido recurrente por parte de quienes están, de los asistentes y de quienes están en sus casas, ¿cuáles son los aspectos más criticables o cuestionables del proyecto presentado por el gobierno la semana pasada? Vamos a seguir la misma, el mismo orden de la exposición. Alberto. Sí. Yo, como decía Carolina, es un proyecto que estamos todos recién conociendo, ¿cierto? Se conoció realmente hace muy poco rato. Yo, por ejemplo, efectivamente empezó a circular algo el viernes, pero era muy desconfiado porque uno no sabe si era o no era, ¿cierto? Había que esperar hasta la cuenta en el Congreso para que alguien dijera. A mí me pasa con el texto de la nueva Constitución, no he querido leerlo porque no sé cuál es. Tengo dudas, digamos, de que el texto que me ha llegado sea el que sea. Entonces, estamos en un proceso de reflexión, la Sole también lo dijo, pero a mí efectivamente hay una primera impresión, para mencionar un tema, porque hay muchos otros, yo creo que todos son normas de importante complejidad que va a haber que analizar con mucho cuidado. Pero hay uno efectivamente que no me termina de cerrar por la experiencia que he tenido en materia de políticas públicas y en la administración tributaria por muchos años, que es que vaya a recaudar, contrario a lo que dice Sole, vaya a recaudar lo que dice que va a recaudar. ¿Sí? Porque sí, o sea, uno puede tener la mirada de la Sole, decir, oye, hay tantas facultades que esas son las facultades, por lo tanto, basta el artículo 1, digamos, que es el de Código Tributario, para obtener las metas de recaudación. Esa podría ser una tesis de lo que dice Soledad, y el resto no es ni siquiera necesario. Uno podría decirlo así. Pero a mí me genera dudas, porque si uno mira la estructura, ¿cierto? Claro, si va sumando, podemos llegar a un resultado diferente, pero es bien difícil, así, de la primera mirada, algo que baja teóricamente de 27 a 25, que baja de 44,45 a 43, vaya a cumplir las mismas metas de recaudación. Si uno lo mira aisladamente, por ejemplo, pareciera ser que el impuesto de primera categoría o este impuesto corporativo que se viene creando es muy parecido al impuesto de primera categoría que tenemos hoy día. En algunas cosas se diferencia, por supuesto, pero muy parecido. Entonces es bien difícil ver cómo va a recaudar lo mismo o más si hay una baja de tasas. Entonces yo creo que a mí me genera inquietud, digamos, la evaluación que se está haciendo de la recaudación, si uno mira aisladamente los instrumentos. Luego, claro, si uno tiene esta mirada más sistemática que se ha ido armando respecto de el impuesto corporativo, el impuesto al dividendo, el impuesto al patrimonio, cómo van a interactuar estos distintos tributos, digamos, el impuesto a la utilidad retenida, claro, puede llegar a sorpresas muy importantes. En resumen, hay dudas respecto de cómo va a ser, cómo se calculó y cuál va a ser la estimación de recaudación de esto. Sí. La recaudación, a tu juicio, todavía está muy difusa respecto de de la bajada inicial de esta reforma. Así. Perfecto. Sole no tiene duda de eso, parece, del tema de la recaudación, pero sí tal vez de lo que no dice. Tú mencionaste en la primera parte de tu exposición que lo más cuestionable lo más dramático es lo que no dice el mensaje. Y ahí acláranos un poquito respecto de ese punto en particular. A ver, mi comentario era a las presentaciones que había tenido el ministro Marcel, en que obviamente enunciaba una serie de cambios, entre ellos la norma antiilusión, que yo creo que era la única que realmente se enunciaba, pero después vienen las facultades que se le da a la autoridad, y ahí vienen muchas facultades. Yo te diría que lo que me incomoda a lo mejor de la reforma es un poquitito esta incoherencia. Cuando yo dije, hoy viene un impuesto sustitutivo del 10%, que te dice la norma en un transitorio que si tú pagas el 10% sobre el RAI que tienes acumulado, estos se transforman en rentas exentas. Pero el pequeño coma que tiene es, pero a estas partidas se le aplican los órdenes de imputación. Eso implica que si tienes diferencias por diferencias temporales por depreciación, primero se tiene que ir la utilidad financiera en exceso a la tributaria y después esta utilidad tributaria. Entonces uno dice, ¿qué utilidad real tiene este REX? La verdad es que voy a pagar un 10% por amor a la patria, porque la verdad es que no porque vaya a tener ningún beneficio personal.
A menos que me ponga, obviamente, a reestructurar las empresas para poder dejar todo esto en un cajoncito separado para poder llevármelo. Pero en general tú dices, aquí estamos pensando en cómo llenamos el chanchito de moneda, pero no en que esto tenga un sentido y una lógica. Porque nadie te dice, págueme, anticípeme impuestos futuros para que no se pueda llevar la plata. Es decir, ahí no hay ni garrote ni zanahoria, no hay nada. Hay una medida que la verdad es que a menos que uno la estructure muy bien, no la va a poder aplicar. Y claro, y ahí entramos obviamente en planificaciones que si me la califican como agresiva, ya pasamos a estar en otra materia. Dentro de estas facultades, al catálogo de conductas antielusivas se le da el carácter de instrumento formal ahora. Y el mensaje dice que esto no es interpretativo, pero la verdad es que si yo pongo una situación práctica y una norma antielusión, el catálogo es interpretativo. Entonces, a eso yo cuando empiezo a decir el mensaje, el pulso y la orina no andan, es porque me hacen una declaración de principio y cuando yo empiezo a bajarla, la verdad es que lo que yo encuentro en la bajada no tiene relación con la declaración de principio. Ahora, más allá de eso, ¿cuáles los puntos? Y ahí, Sole y después Carola, ¿cuáles son los puntos también para ustedes más, adicionalmente a ese, los puntos más cuestionables y lo que podrían hacer inviable en la práctica o poner en práctica la reforma? La incerteza. Déjame decirlo así. El hecho de que el servicio pueda recalificar todas las conductas me lleva a un nivel de incerteza que hace que esta reforma sea tremendamente peligrosa. Carola. Yo estaba anotando. Sí, así te vi. Porque es tanto lo que uno quisiera conversar y contar, porque sé que para cualquiera leer 240 páginas de un texto complejo es difícil. Comparto con la Sole que para mí lo principal es la incoherencia entre el mensaje y el texto. En definitiva, que el mensaje diga una cosa y el texto va borrando todo lo que dice el mensaje y el compromiso que asume. Y si lo llevo a hechos concretos, solo algunas manifestaciones. Primero, se establece que es una preocupación la certeza y la estabilidad. Por cierto, toda la normativa que se cambia en materia de código tributario, nueva atribución de servicios de impuestos internos, es extremadamente profundo. La modernización tributaria, por muy criticada que haya sido, fue un estatuto, creo que relevante, en que todos vimos que lo que se buscaba era certeza, un catálogo de derechos de los contribuyentes, una defensoría del contribuyente que hoy día está escondida, fondeada, que la echamos de menos profundamente, que queremos que tenga acción, que tenga presupuesto, que tenga actividad y que se vea. No sabemos dónde quedó. Me parece que ese es un tema relevante. Me hubiera gustado ver que este proyecto la fortalecía, decía el defensor de contribuyentes es clave. Aquí se dice el servicio de impuestos internos clave, que por cierto lo es una institución de excelencia a la que todos le tenemos un gran respeto, pero no puede ser que las calificaciones jurídicas de las actuaciones las haga en forma exclusiva el servicio de impuestos internos. Igual como cualquier liquidación de un gasto necesario para producir la renta. Eso es total incerteza. En la norma general de atribución, el hecho de que los TTA sean ninguneados y al final del día se les saque la atribución me parece grave. Y creo que es parte de esta misma lógica de que los tribunales tributarios no forman parte de la judicatura, de que permanentemente han sido considerados como de alguna manera segunda categoría. Y me parece que eso no está a la altura de lo que merece un tribunal tributario. Se borra la norma de carga del peso de la prueba en el servicio de impuestos internos para efecto de las normas generales antielusión. Por lo tanto, el contribuyente tiene que demostrar que no es un elusor. Se establece en materia de IVA, que ha pasado súper colado para que lo vean quienes se dedican a esto, una norma de recalificación en materia de IVA, en que se establece que en el caso de que usted venda acciones, en el caso de que venda derechos o haga una reestructuración, el servicio va a poder considerar que usted hizo esa venta de acciones, derechos sociales, etcétera, cuando tenía activos inmovilizados, para saltarse el IVA y por tanto lo van a poder recalificar y establecer que esa estructura está afectada a IVA. Por lo tanto, ergo, conclusión, las ventas de acciones o derechos sociales pasan a estar afectadas a IVA, este servicio me la recalifica. ¿Hay contrapesos? ¿Puedo hacer algo? No, el servicio de impuestos internos califica. Y yo tendré que ir a defenderme como pueda para demostrar que no lo hice para saltarme el IVA. Y si lo hice para saltarme el IVA, ¿qué? O sea, en el fondo siempre las acciones y los derechos sociales no estuvieron afectados porque no eran un hecho grabado. Pasa a ser casi delincuencial. El denunciante anónimo para mí es lejos la figura más peligrosa.
por supuesto que también está la delación compensada, pero por último en materia de delito. Pero establecer el denunciante anónimo para efectos de figuras exclusivas creo que no corresponde. Se ha dicho que esto está en otra judicatura, sí, en materia penal, delictual. Echo de menos que de manera profunda este proyecto se haya pronunciado respecto a la evasión tributaria, del narcotráfico, de la compra ilegal de madera. No hay medidas que yo vea que son efectivas para combatir la evasión. Y eso tiene que estar en un proyecto como este, que lo que busca justamente recaudar vía normas anti-evasión y elusión. Pero lamentablemente la carga se pone en la ilusión, pensando que todos los que estamos sentados acá somos potenciales evasores, porque además la gente no entiende que evasión y elusión no tienen nada que ver. Pareciera que fuera todo lo mismo. Entonces, creo que en materia de certeza, por supuesto que es lejos el peor disparo que le hacen, en definitiva, a los contribuyentes y a los inversionistas que quieren creer que en este país se puede invertir tranquilo. Esto no es solo cosa de tasa y base. Esto es, quiero reglas del juego, quiero saber que no me van a perseguir, que puedo hacer negocios sin temores de que permanentemente yo esté siendo judicializado, litigado. Es volver en el fondo a los años 2014 en que la sospecha entre todos era permanente. Creo que Chile no se merece eso. Solo para continuar, artículo 64 del Código Tributario, norma de tasación. Hoy día para vender un chicle, una casa, para prestar un servicio, necesito contar con metodologías. La norma de flujo de caja, 4 metodologías. Flujo de caja, múltiplo o no sé qué cosa, porque es un término que nunca me había escuchado. 4 metodologías posibles para prestar un servicio o vender. Y si no sigo alguna de las metodologías, bueno, señor, acompañe un estudio. Pero yo soy abogado, cobro lo que cobra el mercado, tengo que demostrar con estudios que lo que estoy cobrando es mercado. Si uno, cuando le contratan un servicio, uno entre el cliente, uno se pone de acuerdo porque es lo que el mercado está dispuesto a pagar. ¿Por qué pensamos que entre partes independientes las personas están dispuestas a donarse la plata o venderse negro? ¿Creemos que eso es lo que está pasando? Yo creo y espero que Chile no sea un lugar en que todo es negro. Aquí eso no pasa. Ahora, si nos ponemos a exigirle a la gente que cuente con informes de precio de transferencia, con informes, estudios de mercado, informes de auditoría para impuesto de herencia, para vender una casa, para prestar un servicio, probablemente lo que eso termine incentivando es que no sea capaz de cumplir con eso, no tengo la capacidad económica de cumplir con lo que el legislador está pidiendo. Vean el artículo 64, vean el artículo 46 de la Ley de Herencia y Donaciones. Creo que todo está pensado en que todos nos ocultamos, que los precios que se cobran las partes son siempre mentirosos. Eso no es así. El mercado es mercado. Uno no le dona la plata al abogado cuando contrata a su abogado, uno cuando vende la casa y la vende porque tiene una emergencia con un hijo, la vende al mejor precio que pudo. Pero termina pasando que la norma 64 del Código Tributario, para que la vean, fíjense que si yo vengo a una casa por emergencia porque tenía que pagar una cuenta que no tenía cómo pagarla, si el Servicio de Impuesto Interno considera que el precio no es adecuado, me lo puede tasar. ¿Pero por qué? Porque me va a decir, no, porque la casa al lado valía 2 veces en los anuncios que aparecen en los diarios. Pero es que, señor, nadie me la compró. Esta tenía que venderla hoy día. No, fíjese que lo siento, se lo voy a tasar y usted va a tener que, además, por la diferencia, tributar con un impuesto al gasto rechazado. Entonces, creo que es irreal. Termina legislándose para un país que no es el nuestro. Termina siendo poco practicable. Y a lo mejor, Sole, yo no sé si al final del día van a poder recaudar algo, porque simplemente no va a ser posible. A lo mejor sí, lo que va a terminar pasando es que todo va a ser litigado. Y efectivamente ya le vamos a perder el miedo a la norma anti-ilusión, porque si ya te dicen que eres un ilusor, uno dirá, bueno, ¿y qué tanto, po? Si la verdad es que no voy a hacer un cheque porque me consideran ilusor, voy a tener que estar dispuesto a litigar con todos los costos, gastos y tremendos como desafíos que eso va a significar para el Estado también y para nosotros. Exit tax. Yo no puedo creer que se haya puesto un impuesto a la salida. O sea, y no puedo creerlo por una razón que es obvia. La gente que quiere irse de este país, por la razón que sea, porque hay mucho impuesto, porque no se siente segura, porque quiere una mejor vida para sus hijos en otro país, cosa que me da una pena terrible, porque los que queremos este país, ¿no es cierto?, normalmente hemos pensado que aquí hacemos patria. Pero el que quiere hacerlo, por la razón que sea, tiene que pagar un impuesto a la salida, y si no paga ese impuesto, le sigue corriendo la prescripción, y le sigue pagando el impuesto, y le sigue corriendo el impuesto patrimonial. Ojo, que las prescripciones se aumentan hasta 10 años. Hasta 10 años. Y en materia de ilusión se cuenta la prescripción desde el último acto. El último acto puede ser que yo pague 50 pesos, 10 años después, la prescripción se cuenta 10 años después. Entonces,
nos transformamos en un país en que por alguna razón la desconfianza es la premisa y como estamos tan desconfiados tenemos que pensar que todos los contribuyentes son potenciales delincuentes. Esa es la mirada que yo tengo, lamentablemente, cuando leí esto. Me pasó lo mismo que tú, Sole. Yo partí como entusiasmada. Cuando oí los mensajes del ministro, yo dije, no viene tan mal. Creo que a lo mejor lograron dar con un término medio, de que todos contribuyamos de mejor manera, pero cuando leí el texto real, me asusté. Y no les voy a contar las cosas adicionales que me asustan, que se lo he comentado a mis colegas técnicos, porque esto no es un seminario para asustar a la gente, pero sí para poner, pero sí para poner las cosas donde tienen que estar. Y para que se hablen y para que las cosas se comenten y ojalá que haya mucho chat y mucho tweet, etcétera. Oye, pero alguna cosa buena tendrá esto. Está muy bien escrito. Aparte de la redacción. Tiene una redacción, es que sabéis que no es menor. Se agradece mucho la redacción porque es muy clara. Está claro. Puedo no compartir el fondo, contenido, pero está muy bien escrito. Alberto y Sole, por el lado de ustedes, algo positivo que rescaten de esta propuesta. Los escucho y vuelvo a decir, esta película ya la viví varias veces y no quiero hacer un spoiler de esto, todo lo contrario, ojalá el destino sea diferente, porque ¿qué tiene de bueno? La mitad, conceptualmente, ¿cierto? Los fundamentos del proyecto yo creo que son en esencia compartidos por todos. En esencia. ¿Sí? Habrá algún principio dentro de la explicación conceptual que reflejará alguna diferencia ideológica, filosófica entre nosotros, pero en general estamos casi todos de acuerdo, después de ya muchos años de... Yo cuando partí en esto, hace ya un montón de tiempo, pero gente de otros sectores decía la ilusión no existe. Yo tengo guardado todavía un titular de un destacadísimo economista de derecha, digamos, que decía la ilusión es un invento de los gobiernos, ¿sí? No existe. Esa era su posición 15 años atrás. Hoy día es difícil encontrar a alguien que diga eso. Puede ser que todavía, pero es difícil encontrar a alguien que diga eso. Entonces, yo creo que hay cosas que, si uno mira la declaración de intenciones, el preámbulo, la introducción, uno podría decir, efectivamente, luego está el mundo de los instrumentos, ¿sí? Entonces, ¿dónde quiero poner el énfasis yo? Yo creo que no vamos a poder tener un resultado diferente si el proceso sigue siendo el mismo. Por lo tanto, si desde el mundo del escepticismo, que un poco Bernardo lo planteaba por su experiencia en la convención, si volvemos a hacer lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. Es decir, vamos a obtener una... O sea, lo peor que puede pasar aquí, imagínense una constitución aprobada, rechazada por 1%, 2%. Eso no es... No resuelve el problema, no va a generar problemas adicionales. Felizmente, si uno mira la historia de Chile en una mirada más larga, este proceso constituyente y este proceso de reformas tributarias, que además normalmente está asociado a procesos constituyentes, de hecho el impuesto a la renta se creó en Chile en el contexto de la discusión de la Constitución de 1925 y se terminó de armar el sistema más o menos en ese contexto. Entonces, pero si uno mira un poco para atrás, los conflictos que ocurrían en ese momento cuando ocurrían cambios constitucionales eran bastante más dramáticos y dolorosos de lo que estamos viviendo hoy día. O sea, no digo que sea fácil que sea, pero hoy día ha costado mucho menos vidas, digamos, la discusión constitucional. ¿Para qué decir el proceso que terminó con la Constitución del 80, que parte, ¿cierto?, con un quiebre institucional en 1973. Entonces, tenemos que tener la capacidad de hacerlo de una manera diferente, ¿sí? De poder sentarnos todos en los principios de este proyecto y a partir de ahí ir a mirar los instrumentos. Tiene que haber una discusión en el Parlamento, no solo en la Cámara de Diputados, que esta vez ojalá juegue un rol diferente, ¿cierto? Que en esta dualidad donde que también genera un conflicto entre los parlamentarios, es decir, oye, el gobierno pasa rápido en la Cámara o más rápido y luego en el Senado, entonces se genera también un conflicto entre las cámaras, producto de esa situación. Entonces tenemos que tener la capacidad de hacer algo diferente para obtener un resultado distinto. Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo que el Estado necesita tener una recaudación estable para un gasto público que sea parte de un acuerdo político general. Necesitamos fortalecer a las instituciones en general. Impuesto interno es una institución. Solo un detalle respecto a impuestos internos, y que a nadie le parece extraño y yo lo considero rarísimo. Impuestos internos en el proceso que terminó en el gobierno anterior se dedicó a administrar y pagar bonos, préstamos del Estado. O sea,
¿En qué país normal la administración tributaria, que tiene que dedicarse a fortalecer el cumplimiento tributario y a fiscalizar el cumplimiento de los impuestos, se dedica a administrar los sistemas? O sea, yo me imaginaba eso en el Ministerio de Desarrollo Social, pero que Impuestos Internos tenga que preocuparse de si un bono se pagó bien o se pagó mal. Y se los digo porque atenta contra la función de la administración tributaria. Funcionarios de Impuestos Internos dedicados a revisar si se había pagado o no se había pagado un préstamo, o si se había gastando tiempo en eso. Yo no digo, alguien me dirá que la emergencia y que Impuestos Internos era lo único que podía, que tenía los sistemas. O sea, la necesidad tiene cara de hereje, perfecto. Pero nadie me diga que eso es, que no es anómalo, ¿sí? Entonces, estamos en una etapa que, si no empezamos a hacer las cosas diferentes, estamos deteriorando la institucionalidad, ¿sí? Y eso no puede continuar. Tiene que, en algún momento esto se resuelve. Ojalá no se resuelva como se resolvían estas crisis antes, ¿cierto? Y que tengamos la capacidad de poder llegar a un acuerdo, llegar a un entendimiento, construir instrumentos razonables. Y como decía Bernardo, tampoco podemos olvidar que estamos en una situación económica difícil, que la inflación, sobre todo, hay mucha gente muy joven que no sabe lo que es la inflación. No sabe lo que es la inflación. Yo fui niño, digamos, en los 70 y 80 y sí sé lo que es la inflación. Y la verdad, ni se imaginan lo doloroso que es para la gente que mes a mes va ganando un 5 o un 10% menos de ingresos, ¿sí? Entonces, llegó el momento de hacer las cosas de manera diferente. Si no lo logramos, vamos a agregar un nuevo capítulo en este proceso, y vamos a seguir generando incertidumbre, vamos a seguir deteriorando la convivencia, vamos a seguir deteriorando las instituciones, ¿sí? Sole. Eso. A ver, no, si hay algunas cosas buenas, no seamos tan pesimistas. La rebaja por el cuidado de niños y de personas discapacitadas, esa fue una presentación de diálogos sociales, fíjate, y la presentó Women in Tax. Ah, mira. Es un movimiento de mujeres jóvenes que trabajan en tax. Obviamente yo no estoy ahí, yo apoyo nomás, pero porque en general de profesionales jóvenes. Esa es una muy buena medida, porque la verdad es que yo creo que parte de nuestro problema es que nosotros tributamos por lo que tenemos y lo que no tenemos, y lo que gastamos nunca se deduce de ningún lado. Entonces, esa fue una medida que se presentó en los diálogos sociales y que se tomó. Encuentro que es buena. Me encanta que haya desaparecido el RAI y volvamos ahora a un food renovado. Porque todos aquellos que de alguna manera estuvimos reconstituyendo RAI y viendo los costos de la inversión y reconstituyendo el patrimonio, sabemos que eso era realmente un parto. Difícil de llegar a un número en que uno tuviera certeza de lo que estaba poniendo en las declaraciones. En cambio, si volvemos a una sumatoria de rentas líquidas, menos distribuciones, más dividendos, para ponerlo en simple, yo encuentro que fíjate que es bueno. Súper, gracias Sole. Bernardo, tenemos varias preguntas para ti, ¿ya? Particularmente que tienen que ver un poco con... lo voy a dividir en dos. Uno, ¿cómo ves tú la discusión parlamentaria? Tú ya tienes una experiencia en términos de experiencia reciente, digamos, del poco diálogo o la poca viabilidad de los acuerdos entre todos o entre las distintas partes. ¿Cómo... y desde esa perspectiva, algo ya nos esbozaste en tu presentación, pero ¿cómo ves la discusión ya en el Parlamento? Igual el Parlamento está compuesto de manera distinta a la convención, entonces podríamos pensar que eventualmente podría ser un poquito distinta también la discusión. Y lo otro está en los plazos, digamos. Yo creo que se ha planteado que esté aprobada al menos dentro de este año la reforma. No sé qué tan viable es eso políticamente, porque el ambiente político además depende un poquito también de lo que está pasando en la economía, y ya lo comentaba Alberto y todos ustedes, y lo vivimos a diario. La economía no está fácil en el día a día. Y lo otro, ¿cómo conversa esto con un eventual rechazo o aprobación que va a ser eventualmente muy justo también? Posteriormente, ya desde el 4 de septiembre, yo creo que todavía va a estar discutiéndose esta reforma.
Bueno, previsiblemente, en el fondo. Bueno, yo no estoy en el Parlamento y de hecho ya no estoy ni en la constituyente. Sí, ya, Yo soy efectivamente, ya no ciudadano, está. así que- El ex Exacto. convencional. Así que no tengo una visión exacta de lo que puede ocurrir para nada, digamos, pero voy a dar mi impresión desde afuera, ¿no? Yo creo que esto requiere una digestión lenta, ¿no es cierto? O sea, requiere estudiar muy bien esta cuestión, porque esta reforma más tiene este peligro político que yo destacaba, ¿no es cierto? O sea, es como que suena muy atractivo cobrarle impuestos a los más ricos, digamos, ¿no es cierto? Y en principio yo no estoy en contra de eso, ¿no es cierto? El problema es que al cobrarle impuestos a los más ricos, eso deteriora la calidad de vida de todo el resto, digamos, si se hace mal. Y deteriora los incentivos para que haya más ricos, y en realidad lo que uno quiere es un país donde la gente progrese, surja y haya muchos con altos ingresos y no se congele la posibilidad de tener altos ingresos, que es lo que ocurre cuando se aplican impuestos exageradamente altos a los ingresos o a los patrimonios. Entonces, ese es como el problema. Entonces, yo creo que para que esto surja como una buena reforma, hay que salir de esa discusión política y dejar de decir, oye, mira, no, si esto es solamente a las personas que tengan, digamos, más de, no sé, 4.000 millones de pesos, más o menos, no me acuerdo bien, que son los que estarían afectos al impuesto al patrimonio, por ejemplo, o solamente los que tienen inversiones financieras, porque eso en fondo es una forma de caricaturizar la discusión, y la discusión no es esa, sino que la discusión es, al final, uno va a querer tener ahorro en Chile o no va a tener que tener ahorro, y el ahorro obviamente es el combustible para el crecimiento, y obviamente los que tienen más ingresos son los que tienen más ahorro, eso es tautológico, digo, no necesitamos, es obvio. Bueno, entonces no sé, entonces a mí lo que me preocupa nomás es que ojalá, o sea, del punto de vista además de la viabilidad de la reforma, yo creo que es un error haberla presentado ahora, porque se presenta en un momento de mucha polarización, ¿no es cierto? Y entonces empieza a tironearse esta reforma como parte de la discusión puramente política, y en realidad yo creo que esto tiene como decía la Carola especialmente, un enorme componente técnico. Entonces hay que dejar que esta cuestión se discuta técnicamente. Yo creo que la experiencia que tenemos los que estuvimos en la negociación de la reforma del 2014 del gobierno de la presidenta Bachelet es eso, ¿no es cierto? Al final ahí hubo una presión política enorme por sacar la reforma a la rápida, digamos, ¿no es cierto? Y eso no era la mejor manera, y hubo una mesa técnica en la cual participamos y que se logró corregir y mejorar muchas cosas de la reforma, otras no, yo creo que la reforma quedó mala, pero no pésima, pero en fin, pero en definitiva eso posibilitó al menos digerir un poco esto. Yo creo que eso no es el camino, o sea, ojalá esto fuera mucho más largo, mucho más comentado, porque hay muchos factores. Yo me pregunto, por ejemplo, y yo no sé si está resuelto, pero el 1,8% de impuesto al patrimonio son las utilidades retenidas. ¿Cómo juega con el 27% de impuesto corporativo, digamos? ¿Cierto? ¿Es un gasto, no es un gasto? ¿Se suma? ¿Es un gasto rechazado? ¿Cómo se? No sé, mil cosas. Bueno, entonces al final creo que requiere mucho tiempo. Yo creo que el tema del apruebo y el rechazo directamente no tiene que ver con la reforma, pero indirectamente sí. Evidentemente un rechazo a la constitución del gobierno, al final esta es la constitución del gobierno, por lo que nos ha comunicado el mismo gobierno, va a significar una debilidad política del gobierno y por tanto una mayor independencia de los parlamentarios para discutir, por ejemplo, esta reforma tributaria y cambiarla. Un apruebo de la Constitución le va a dar más fuerza al gobierno en sus proyectos, ¿no es cierto? Eso yo creo que es inescapable. Pero creo que, insisto, esto, yo no me cierro para nada a discutir los impuestos, creo que hay oportunidades de mejorar la recaudación de mejor manera, pero creo que esta reforma requiere una cirugía mayor y mucho análisis. Perfecto, muchísimas gracias, Bernardo. La verdad, podríamos hacer varios ciclos de este mismo tema, pero la verdad es que van a ser las 11 de la mañana. Nosotros le habíamos pedido hasta las 10:30 que nos acompañaran y tenemos mucha gente que ya también tiene que volver a sus actividades habituales. Nosotros les agradecemos muchísimo por haber participado de esta actividad. Todas las preguntas que nos quedaron pendientes, que son más específicas respecto de PYME, de FL2, etcétera, etcétera, nosotros vamos a hacer también una bajada adicional en el Diario Financiero, donde estamos haciendo una cobertura
lectura diaria y más profunda de cada uno de los temas que generan más dudas respecto de este proyecto presentado la semana pasada a través de nuestras distintas plataformas. Estamos dándolo a conocer, tanto en el DF Tax, en el Entre Códigos, es donde estamos analizando todos los pormenores de la reforma. Obviamente todos están, nuestras fuentes acá también están, vamos a estar conversando con ellos y todas las dudas que ustedes tengan, por favor háganos llegar, que nosotros vamos a estar también informando y detallando los aspectos más específicos de la reforma. Muchísimas gracias nuevamente a también nuestros socios en esta actividad, la Universidad Adolfo Ibáñez, el Estudio Recabarren y Asociados, García Nadal, y bueno, también a los que están presentes, los vamos a invitar a un café que está en la carpa a la salida de la sala, o sea, abajo, digamos, en el primer piso, no es aquí mismo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Próximamente les avisaremos los detalles del mismo. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron también virtualmente y a los presentes. Y a nuestros invitados, por supuesto. Un aplauso.